Nunca me ha gustado el silencio de los domingos por la tarde. Tiene algo espeso, como si el aire se pegara a la piel y costara respirar sin pensar. Me encontraba en la cocina, descalza, con la bata abierta por la mitad, sintiendo cómo el suelo frío me devolvía a la realidad después de una siesta ligera. Estaba ordenando los platos del almuerzo cuando escuché el sonido de un taxi frenando frente a la casa. No esperaba visitas. No ese día. No sin aviso. Me asomé por la ventana, aún sujetando un paño de cocina, y lo vi. Alto, más delgado de lo que recordaba, con esa forma lenta y pausada de caminar que parecía pedirle permiso al suelo. Llevaba solo una mochila negra y los hombros ligeramente caídos, como si hubiera viajado durante días sin encontrar lugar donde pertenecer. No hizo falta que dijera su nombre. Lo reconocí por los ojos. Tenían el mismo color de las hojas cuando se apagan en octubre. El mismo tono que él tenía de niño, solo que ahora más opacos, más lentos. Mi marido bajó las escaleras, mientras yo aún no me había movido. ¿Y este qué hace aquí?, murmuró, sin esfuerzo por ocultar la molestia. Yo, en cambio, fui hacia la puerta como si algo dentro de mí supiera que debía hacerlo. Le abrí. Nos saludamos con un beso en la mejilla, un roce apenas perceptible de su mano en mi cintura. Noté el gesto, pero no reaccioné. Al menos no por fuera. Dijo que su vuelo a Argentina había sido cancelado, que su hospedaje anterior estaba ocupado y que la esposa del hermano de mi marido le había dicho que pasara unos días con nosotros, para no molestar. Mi esposo fingió una sonrisa de cortesía. Yo dije que podía quedarse el tiempo que hiciera falta. A veces, una frase así se escapa sola, pero esta no. Esta la sentí salir de mi boca con una extraña firmeza, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no había aceptado. Durante la cena, él se sentó frente a mí. No hablaba mucho. Respondía con frases cortas, amables, y de vez en cuando dejaba caer una observación aguda, como si quisiera demostrar que estaba presente, pero no invadir. Yo sentía su mirada más de lo que la veía. No era insistente. Era sutil, como el calor que queda después de apagar el horno. No lo ves, pero sabes que está ahí. Me distraje sirviendo vino y derramé unas gotas sobre el mantel. Me disculpé, riendo nerviosa. Él levantó la vista y por un segundo sentí que me miraba no como la esposa de su tío, ni como anfitriona, sino como una mujer. Fue solo un instante, pero suficiente para revolver algo que llevaba mucho tiempo dormido. Hacía tanto que no me sentía vista así, no con deseo, sino con reconocimiento, como si alguien me observara con la atención que se da a una pintura que uno nunca ha entendido del todo. Después de cenar, mientras los hombres veían el noticiero, me refugié en la cocina para recoger los platos. El agua caliente, el jabón, el vapor en la ventana, todo se mezclaba con una extraña ansiedad en el pecho. Lo escuché entrar. No hizo ruido. Simplemente apareció a mi lado y empezó a secar los platos sin pedirme permiso. Nuestras manos se rozaron al tomar el mismo vaso. No dijimos nada. El silencio, de nuevo, pero esta vez con una electricidad distinta. Sentí mi corazón dar un paso en falso. Tenía la camiseta algo pegada al cuerpo, con el cuello ligeramente deformado, y un olor tenue a jabón neutro. No perfume, no sudor, solo piel limpia. Me preguntó si quería que sacara la basura. Su voz era suave, sin pretensión, pero había algo en la forma en que se dirigía a mí que no había sentido en años. No era galantería, era atención, pura. Esa noche, me metí en la cama más tarde de lo habitual. Me quedé parada frente al espejo largo del armario, observando mi reflejo bajo la luz tenue. Había elegido una bata de seda que casi nunca usaba, de un color entre gris y lavanda. No para él. Me repetía eso. Pero mientras alisaba el borde con los dedos, sentí una punzada en el estómago que no tenía nombre. No era culpa. Tampoco miedo. Era anticipación. Mi esposo dormía ya, respirando hondo, como si nada en su mundo hubiera cambiado. Me acosté a su lado, cerré los ojos y pensé en la mochila negra en el pasillo, en los ojos apagados del recién llegado, y en cómo, sin decir una palabra fuera de lugar,
Había logrado abrir una puerta que ni yo sabía que aún podía abrirse. Y cuando por fin el sueño me venció, su rostro fue el último recuerdo que se disolvió en la oscuridad. Mañana sería lunes. Pero algo me decía que el calendario ya no tendría la misma estructura. Y yo tampoco. A la mañana siguiente, me levanté antes que todos. El sol aún no se decidía a entrar del todo por las ventanas, y la casa tenía ese silencio denso de las horas donde los pensamientos suenan más fuerte que los pasos. Caminé descalza por el pasillo hasta el baño, intentando no hacer ruido, pero aún así sentía que cada crujido del suelo anunciaba mi presencia más de lo necesario. Me duché con lentitud, como si pudiera lavarme la inquietud de la piel. Al salir, pasé un dedo por el espejo empañado y me miré. Me observé de verdad. Era la misma de siempre, pero con otra luz en los ojos. Algo nuevo, o quizás algo viejo que volvía a surgir. Al abrir el cajón de la ropa interior, dudé. Siempre elegía lo mismo, lo práctico, lo cómodo, lo neutro. Pero ese día, sin pensarlo demasiado, tomé un conjunto de encaje negro que casi nunca usaba. No por provocación, sino por necesidad. Como si esa tela suave, ajustada y casi invisible pudiera recordarme que yo seguía ahí, dentro de esta rutina doméstica que a veces me hacía sentir invisible. Vestí una blusa ligera, algo translúcida, y una falda amplia de lino. No era para él. Me lo repetía como un mantra. Era para mí, para no sentirme una sombra entre las paredes de la casa. Mi marido había salido temprano al taller, dejando una nota en la mesa con un dibujo ridículo de una taza de café. Sonreí sin querer. Llevábamos años juntos y, aunque todo funcionaba, algo en mí se había ido apagando sin hacer ruido. No era que él fuera cruel o indiferente. Number era otra cosa. Era la forma en que su mano ya no buscaba la mía, o cómo su mirada pasaba por encima de mí, como se mira un mueble querido pero ya conocido. No había violencia. Había costumbre. Y la costumbre a veces pesa más que el silencio. Alrededor de las 11, salí en el coche hacia la tienda de telas. Necesitaba devolver unas muestras que habíamos llevado para la renovación del comedor. Al cruzar el pasillo, lo vi en la sala, sentado en el suelo con su laptop sobre las rodillas. Alzó la vista. ¿Vas lejos?, preguntó con naturalidad. Le dije a dónde iba. Se ofreció a acompañarme. Dudé. Solo un segundo. Luego asentí. Durante el trayecto apenas hablamos. Él miraba por la ventana. Yo mantenía las manos firmes en el volante. Sentía su presencia de una manera incómodamente física, como si su energía me rozara los brazos sin necesidad de tocarme. En la tienda seleccioné algunas telas nuevas y firmé unos papeles. Él bromeó con el dueño sobre los colores. Hizo reír a la empleada más joven. Su voz era cálida, grave, sin prisa. Una voz que parecía pertenecer a otro tiempo. Cuando terminamos, tomamos el ascensor de carga para bajar al garaje. Era un cubículo estrecho, sin espejos ni ventilación. Las luces parpadeaban. Me apoyé contra la pared metálica, sintiendo cómo el calor del encierro se mezclaba con el perfume sutil que él llevaba. No era fuerte. Era como una insinuación. Algo que no se nota si no estás lo suficientemente cerca. Él se colocó frente a mí, sin tocarme. El ascensor se detuvo por un segundo, luego volvió a avanzar. Nos miramos. Sus ojos tenían una calma tensa, como si supieran más de lo que yo quería admitir. ¿Siempre eliges esas telas?, murmuró. Su voz era baja, casi un susurro. No siempre, respondí, sin pensar. El silencio se estiró. No incómodo. Denso. Como si el aire mismo contuviera algo que no podía sostenerse más. No sé quién se movió primero. Solo recuerdo el instante preciso en que su rostro se inclinó, sin brusquedad, y sus labios tocaron los míos. Fue un contacto breve, contenido, pero tan real que todo lo demás se desdibujó. El metal del ascensor, el olor a tela nueva, la luz temblorosa. Todo desapareció en ese segundo exacto. No fue un beso robado. Tampoco fue un error. Fue una pausa en medio de dos vidas paralelas que, sin saber cómo, habían tocado su centro. Me separé primero. Bajé la vista. Él dio un paso atrás, sin hablar.
La puerta del ascensor se abrió con un sonido seco, como si el mundo volviera a activarse. No dijimos nada durante el trayecto de vuelta, pero el silencio no era el mismo. Ya no era vacío, era carga. Algo suspendido entre los dos, esperando volver a caer. Al llegar a casa, él fue directo a su habitación. Yo me quedé sentada en el coche, con las manos aún en el volante. El volante estaba tibio. Mis manos, heladas. Esa tarde no cociné. Ordené comida, algo que casi nunca hacía. Mi marido notó el cambio, pero no comentó nada. Él, en cambio, bajó solo cuando ya todos habían comido. Tomó un plato y subió sin decir palabra. Me pareció justo. Por la noche, elegí otra bata. No tan reveladora, pero más suave al tacto. Dormí poco. No por culpa, ni siquiera por miedo. Dormí poco porque, por primera vez en años, algo en mí había despertado, y no sabía aún si eso era bueno o peligroso. Tal vez ambas cosas. El jueves amaneció con una claridad apagada, como si el día no tuviera intenciones de desvelar nada. Desde la cocina, escuché a mi esposo hablando por teléfono, con su tono habitual de eficiencia. Palabras prácticas, frases medidas. A los pocos minutos, apareció con la chaqueta sobre el brazo y las llaves en la mano. Me anunció que debía viajar a Murcia por 2 noches por asuntos del proveedor. No me sorprendió. Ya lo había hecho antes. Asentí y le pregunté si quería que preparara algo para llevar. Me dijo que no, que comería en el camino. Me dio un beso en la frente y salió. El sonido de la puerta al cerrarse tuvo una vibración distinta. No era ruido. Era espacio. Un espacio nuevo, denso, sin testigos. Me quedé unos segundos de pie en medio del pasillo, con el eco de sus pasos aún vivo en las paredes. Luego miré hacia la escalera, como si esperara ver aparecer a alguien. Y apareció. Bajó en silencio, en pantalones de lino y una camiseta gris. El cabello aún húmedo, los pies descalzos. Cruzó la sala sin decir nada, y por un momento, creí que todo seguiría igual, que volveríamos a fingir. Pero al pasar junto a mí, su brazo rozó el mío. Fue apenas un segundo, pero fue contacto. No el de costumbre. Otro. Desayunamos separados. Yo en la cocina, él en la terraza. El sonido de los cubiertos, del jugo vertiéndose en el vaso, de las sillas raspando el suelo. Todo tenía una intensidad nueva, como si el aire mismo supiera que había algo por suceder. Al mediodía, salí al jardín a regar las plantas. El sol era cálido, pero no agobiante. Llevaba un vestido suelto, sin mangas, de algodón fino. Sentía la tela pegada a la espalda por la humedad y el sudor. Cada vez que inclinaba el cuerpo hacia las macetas, notaba cómo el aire rozaba mis piernas, cómo el vestido se pegaba a mis muslos, y sabía que él estaba allí. No necesitaba verlo. Al girar, lo encontré en la sombra del porche, sentado con un libro que no leía. Me observaba. No con descaro, con atención. No aparté la mirada. Caminé hasta la manguera, la cerré y pasé junto a él sin detenerme. Entré en la casa. Escuché sus pasos después de los míos. La tarde pasó entre espacios compartidos y palabras evitadas. En la cocina, se ofreció a ayudar. Lavó las verduras mientras yo preparaba la carne. Nuestras manos trabajaban cerca, pero no se tocaban. Nuestras respiraciones se oían más que nuestras voces. Cada gesto tenía la tensión del borde. No había prisa. Había espera. Después de cenar, él subió a su habitación. Yo me quedé recogiendo. Cuando terminé, fui al baño y me quedé mirando mi reflejo con una sensación extraña, como si algo se hubiera desplazado dentro de mí. Me vestí con una bata de algodón claro, suelta, ligera. Me senté en el sofá con un libro que no tenía intención de leer. Escuchaba los ruidos de la casa como si pudiera descifrar en ellos algún mensaje oculto. Nada. Cerca de las 11, el timbre del horno sonó. Había olvidado que había dejado dentro un trozo de pastel. Me dirigí a la cocina, y al encender la luz, lo encontré allí, de espaldas, con un vaso de agua en la mano. Nos miramos. No dijimos nada, y fue entonces cuando sentí que todo, absolutamente todo,
Dependía de un solo gesto. Él se acercó despacio. Se detuvo a pocos pasos. No tocó. No preguntó. Solo esperó. Y yo, por primera vez, no retrocedí. La distancia era mínima, pero suficiente para que los cuerpos se hablaran sin necesidad de contacto. La respiración se hizo densa. Él bajó la mirada hacia mi cuello, luego a mi clavícula, luego a mis labios. Quise hablar, pero no había palabras posibles. El deseo, cuando es real, tiene un idioma mudo. Finalmente, se apartó. Caminó hacia la salida, pero antes de irse, se detuvo en el umbral. ¿Sabes que esto no va a desaparecer?, dijo. No respondí, ni con la voz ni con el cuerpo. Solo me quedé ahí, con las manos sobre la encimera, sintiendo el calor que él había dejado en el aire. Esa noche no dormí. No por culpa, sino porque sentía que algo en mí se había abierto. Algo que no se cierra con cerrojos ni buenas intenciones. Cuando los primeros rayos del sol entraron por la ventana del dormitorio, yo ya estaba despierta, de pie, frente al armario, con una taza de café frío en la mano, pensando en el día que tenía por delante, pensando en que, aunque no hubiera pasado nada, ya no podía volver atrás, y el reloj marcaba viernes. Pero dentro de mí, el tiempo había comenzado a caminar en otra dirección. No hubo transición clara entre el viernes y el sábado. Fue como si los días se disolvieran uno en otro, arrastrando en su corriente todo lo que no queríamos nombrar. A media mañana, él me encontró en el patio, sentada bajo la sombrilla, revisando correos que no me importaban. Se acercó, y con una naturalidad extraña, dijo que había encontrado una cala en la costa, a menos de 2 horas en coche, y que podríamos ir los tres a pasar el día. Lo propuso como si no hubiera tensión entre nosotros, como si no recordara el ascensor, el roce de la noche anterior, el peso del silencio en la cocina. Mi marido, al enterarse, aceptó con entusiasmo. Le pareció una buena forma de distraernos del calor, de salir de la rutina. Yo no supe qué pensar. Una parte de mí quería negarse, evitar el riesgo, pero la otra, esa que había despertado hace días, no quería esconderse más. Salimos temprano el domingo. El coche iba lleno de toallas, sombreros, cremas solares y ese tipo de objetos que siempre llevan las parejas que quieren mantener una ilusión de normalidad. Mi marido conducía, hablando sin parar sobre direcciones, estaciones de servicio y señales mal colocadas. Yo miraba por la ventana. Él, el otro, iba en el asiento trasero. Sus piernas largas tocaban a veces el respaldo de mi silla. Sabía que lo hacía sin intención, pero cada pequeño contacto encendía en mí una vibración sorda. La playa no estaba vacía, pero tampoco llena. Elegimos un lugar apartado, entre rocas, donde la sombra era escasa y el sol quemaba con lentitud. Me quité la blusa y me quedé en el bañador. Lo sentí observarme, aunque no levantara la cabeza. Me senté en una toalla. Me unté crema con manos precisas, evitando mirar en su dirección. Durante horas hablamos de banalidades. Almorzamos bocadillos que habíamos preparado. Bebimos cerveza tibia. Nos reímos de los niños que jugaban a unos metros. Pero la tensión seguía ahí, oculta entre frase y frase, agazapada en los gestos mínimos. En un momento, mi esposo se quedó dormido bajo la sombrilla. El calor lo venció. Yo me alejé caminando por la orilla, buscando un respiro. Escuché pasos detrás de mí. No necesité girarme para saber quién era. Nos detuvimos al llegar a una curva de rocas. La brisa era más fresca ahí. Las olas rompían cerca, y el aire olía a sal húmeda y a algas secas. Me senté en una piedra plana. Él hizo lo mismo, a unos metros. «Esto es difícil», dijo él mirando al mar. No respondí. No me gusta sentirme así, como si no pudiera hablarte sin pensar que estoy cruzando un límite. «Lo estás cruzando», dije sin mirarlo. «¿Y tú?». No contesté. La pregunta tenía demasiadas capas. Mi piel ardía bajo el sol, pero el calor no venía de fuera. Era interno, denso, acumulado. «No vine aquí para provocar nada», continuó. «Pero desde que llegué, siento que no puedo evitarlo». Su voz no temblaba. Era firme, contenida. No buscaba compasión, solo verdad. Nos quedamos en silencio largo rato.
Luego volvimos con los demás, caminando despacio, sin tocarnos. Esa noche, ya en el hotel pequeño donde nos habíamos quedado, cenamos en una terraza frente al mar. Velas, platos de pescado, vino blanco, todo diseñado para parecer perfecto. Pero yo ya no podía fingir. Lo veía a él al otro lado de la mesa, con su camisa arremangada, su piel dorada por el sol, su expresión tranquila, y sabía que no había vuelta atrás. Volvimos temprano a las habitaciones. El hotel tenía una distribución sencilla, habitaciones contiguas con un pasillo angosto y baldosas frías. Me duché con lentitud, me puse una bata de lino claro y me senté en la cama, sin ganas de dormir. Afuera, la noche sonaba a cigarras y mar lejano. Pasaron los minutos. El reloj marcó las 11, luego las 11:15. A las 11:30, escuché pasos en el pasillo. Un golpe suave en la puerta. Me quedé inmóvil. Otro golpe. Aún más bajo. Mi respiración se volvió superficial. Me levanté despacio. Caminé hasta la puerta. Coloqué la mano sobre la cerradura. No la giré. No podía. Me apoyé contra la madera, sabiendo que él estaba del otro lado. «Estoy aquí», dijo con voz baja. Cerré los ojos. Mi cuerpo temblaba, no de miedo, sino de una certeza que no quería nombrar. «No voy a abrir», susurré, sin saber si él podía oírme. No respondió. No insistió. Escuché su respiración unos segundos más. Luego, el crujido de sus pasos alejándose. Volví a la cama. Me metí bajo las sábanas sin sentir el frío. Mi cuerpo ardía. Mis pensamientos se enredaban en un nudo que no sabía cómo desatar. Y fue en ese silencio, en esa negativa, donde supe con absoluta claridad que lo deseaba más que a nada en el mundo. Que había algo entre nosotros que no podía ser contenido por una puerta cerrada ni por las reglas que hasta entonces habían regido mi vida. Dormí poco. Y soñé sin tregua. Porque a veces, lo que no ocurre es lo que más permanece. El día siguiente amaneció con un cielo sin nubes, el tipo de cielo que suele anunciar calor, pero también cansancio. Bajamos a desayunar en silencio, cada uno en su papel. Mi esposo hojeaba el periódico con una taza de café entre las manos, como si estuviera en su propia cocina. Él, el otro, comía despacio, como si estirara cada minuto. Yo apenas probé la fruta. Me sentía rellena de pensamientos no digeridos, como si el cuerpo no pudiera aceptar más. Durante el trayecto de regreso a casa, el ambiente dentro del coche era denso. El aire acondicionado apenas lograba aliviar la tensión que se colaba por las rendijas. Mi esposo conducía como siempre, firme, seguro, comentando trivialidades del tráfico. Yo asentía sin escuchar. En el asiento trasero, él no decía nada, pero yo sentía su mirada fija en mi nuca. Al llegar a casa, cada uno volvió a su lugar. Mi esposo subió a revisar unos correos. Él desapareció en su habitación. Yo me quedé en la cocina, fingiendo revisar la lista del supermercado. Me di cuenta de que no había leche. Decidí salir. Al abrir la puerta principal, él ya estaba en el pasillo, con las llaves en la mano. Me ofrecí a llevarlo, o quizás él se ofreció a acompañarme. No estoy segura. Solo recuerdo que terminamos en el coche, él en el asiento del copiloto, el motor encendido, las ventanas subidas. El sol comenzaba a bajar, y la luz dorada se colaba entre los árboles como una advertencia. Durante los primeros minutos no dijimos nada. Él miraba por la ventana. Yo fingía concentrarme en la carretera. Pero el silencio no era neutral. Era un campo minado. Y bastó una sola palabra mal colocada para encenderlo todo. «No deberías haber venido anoche», dije, sin mirarlo. «No vine a pedirte nada, solo a decirte que no me gusta vivir fingiendo». «¿Y qué crees que hacemos ahora?» Mi voz sonó más áspera de lo que quería. «¿Crees que esto es sostenible?» «No lo sé, pero no quiero vivir midiendo cada respiración». Frené el coche en un claro del camino. Apagué el motor. El silencio exterior era absoluto, apenas roto por el zumbido de los insectos. Me giré hacia él. «¿Qué esperas de mí?»
No respondió. Se inclinó hacia mí, no con violencia, no con urgencia, con una decisión contenida, como si lo hubiese pensado durante noches enteras. Nuestros labios se encontraron en un choque sin elegancia, cargado de rabia, de deseo, de confusión. No fue dulce, fue real. Sus manos no me tocaron, solo sus labios. Pero en ese roce, en esa explosión contenida, sentí cómo se quebraban todos los muros que había construido. No por debilidad, por hambre, por vacío. Me aparté primero. Respiraba agitada, como si hubiera corrido. Él apoyó la cabeza contra el asiento, cerrando los ojos. No dijo nada. Encendí el coche. Seguimos en silencio hasta la tienda. Compramos leche, pan, fruta. Todo como si fuéramos dos personas normales cumpliendo con una tarea doméstica. Pero ninguno de los dos lo era ya. De regreso, él bajó primero. Yo me quedé unos segundos dentro del coche. Miré mis manos sobre el volante. Temblaban apenas. Pero temblaban. No por el beso. Por lo que significaba. Esa noche, me encerré en el baño con la excusa de una ducha larga. Encendí el agua caliente. Me quité la ropa lentamente. Observé mi cuerpo en el espejo empañado. No buscaba belleza. Buscaba señales. Algo que me dijera quién era ahora. Elegí un conjunto de ropa interior que no usaba desde hacía meses. Encaje color marfil. Fino. Casi transparente. Lo había comprado en un impulso y luego lo guardé, pensando que no era para mí. Esa noche lo fue. No para mostrarlo. No para él. Para mí. Al salir, me senté frente al tocador. Cepillé mi cabello con movimientos lentos, casi automáticos. Mi esposo ya dormía cuando entré a la habitación. Respiraba tranquilo, con ese ritmo estable que siempre había tenido. Me metí en la cama sin hacer ruido. Cerré los ojos. Pero el sueño no vino. Lo que habíamos hecho no tenía nombre. No era una traición concreta. No era un acto físico completo. Pero tampoco era nada. Era una ruptura. Un salto. Un punto sin retorno. Y supe que lo peor no era lo que podía pasar. Lo peor era saber que, si volvía a ocurrir, no lo evitaría. Porque ya no se trataba de él. Se trataba de mí, de la mujer que había olvidado cómo se sentía ser deseada sin obligación, sin rutina, sin deber. Afuera, el viento movía las hojas con un murmullo suave. En mi interior, todo era ruido. La mañana siguiente trajo consigo una calma artificial. El cielo estaba cubierto, pero no llovía. El aire era espeso, como si algo estuviera a punto de caer, pero no lo hiciera. Desperté antes que mi marido. Lo observé dormir unos minutos, inmóvil bajo las sábanas, con ese rostro que tantos años había conocido de memoria. No era desprecio lo que sentía. Era una forma nueva de lejanía, una distancia que no tenía nombre, pero que se instalaba justo entre su respiración y la mía. Me levanté. Me vestí con una camisa blanca ancha, que llegaba hasta medio muslo, sin sujetador, solo por sentir el roce del algodón sobre la piel. Bajé a preparar café. En la cocina, el murmullo de la cafetera me sostuvo unos minutos en una especie de trance. Me di cuenta de que ya no pensaba en él, en el otro, con la ansiedad de los primeros días. Ahora lo pensaba como se piensa en algo inevitable, como una corriente subterránea que fluye sin que nadie la vea, pero que moldea todo lo que la rodea. Mi esposo bajó poco después, con una energía inusualmente cálida. Me rodeó por detrás mientras yo servía el café, apoyó sus manos en mi cintura. El gesto me sobresaltó, no por inesperado, sino por lo ajeno. Era como si alguien hubiera invadido un espacio que ya no le pertenecía. ¿Dormiste bien?, preguntó. Asentí con una sonrisa breve. Él se sirvió una taza, se sentó y comenzó a hablar de cosas prácticas: cuentas, arreglos en la terraza, la reunión del viernes. Lo observé. Lo escuchaba como se escucha una radio en segundo plano. Con afecto, sí, pero sin conexión. Durante el día, noté que estaba más pendiente de mí. Me preguntó si quería acompañarlo al mercado, si quería cenar fuera el fin de semana, si me apetecía una escapada. Pequeños gestos, acciones que años atrás habrían encendido algo en mí. Pero ahora,
solo provocaban una especie de culpa tibia, como si yo estuviera fingiendo que aún éramos los mismos. Por la tarde, me encerré en nuestra habitación y abrí el cajón de la ropa interior. Deslicé los dedos sobre las telas suaves, encajes que llevaban meses sin usarse. Elegí un conjunto azul oscuro, sin adornos, de líneas simples pero elegantes. Lo elegí sin pensar, o quizás pensando demasiado. Me miré al espejo. Mi cuerpo seguía siendo mío, pero lo habitaba con otra conciencia. Cada curva, cada pliegue, cada marca, todo tenía una carga que no recordaba haber sentido desde hacía años. No era vanidad, era otra cosa. Una necesidad de reconocerme más allá del rol, más allá del hábito. Esa noche cenamos juntos. Él preparó la mesa, encendió una vela, sirvió vino. Me habló de nosotros, de planes, de cómo podríamos reorganizar nuestras rutinas. Yo respondía con frases suaves, neutras, flotando sobre una incomodidad que ninguno nombraba. Después, en la habitación, me abrazó por detrás mientras me cepillaba el cabello. Apoyó su rostro en mi cuello. Su respiración era conocida. Sus manos también. Me giré. Me besó. Fue un beso correcto. Medido. Como quien recuerda una coreografía antigua. Nos acostamos juntos. Hizo lo que siempre hacía. Cada movimiento tenía un ritmo, una intención, una expectativa. Yo lo permití. No por deseo, sino por deber. No cerré los ojos. Observé el techo, los reflejos que dejaba la lámpara del pasillo. Pensé en cómo el cuerpo puede estar en un lugar mientras el alma se oculta en otro rincón. Cuando terminó, se recostó a mi lado, satisfecho, con la mano sobre mi muslo. Yo me levanté sin decir nada. Fui al baño. Me lavé la cara con agua fría. Me miré al espejo. No lloré. Pero mi reflejo parecía más viejo. No por los años, por la ausencia. Me puse una bata ligera. Salí al jardín. La noche era húmeda. Me senté en la silla de hierro junto al limonero. Respiré profundo. El olor a tierra mojada, a hojas vivas, me trajo un consuelo inesperado. Pensé en él, en su forma de mirar, en su silencio. Y fue entonces cuando entendí que ya no podía compartir mi cuerpo con dos realidades tan opuestas, que cada vez que fingía con mi marido, algo dentro de mí se deshilachaba, que la intimidad no es solo un acto físico, sino una elección invisible. No sabía qué haría después, pero supe que esa noche no sería repetida. No por castigo, por respeto. A él, a mí, a lo que había despertado en los días anteriores, y que ya no podía ser ignorado. Me quedé allí largo rato, escuchando los sonidos nocturnos, con el pecho abierto, y con una certeza nueva, dolorosa, pero clara. No todo lo que funciona está vivo, y yo quería volver a estarlo. A la mañana siguiente, el pasillo estaba más vacío de lo habitual. No noté su presencia en la cocina. No escuché los pasos familiares bajando por las escaleras, ni el sonido del agua corriendo en el baño contiguo. Al principio pensé que dormía. Luego supuse que había salido a caminar, como solía hacer a veces por la urbanización, buscando aire. Pero al pasar frente a su habitación, noté que la puerta estaba entreabierta y la cama hecha. Algo me obligó a entrar. No había casi nada. Ni mochila, ni ropa en la silla, ni cargador en el enchufe. Solo un espacio perfectamente recogido, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé en el umbral varios segundos, esperando que algo se moviese, que algún signo contradijera la evidencia. Pero número. Se había ido. Bajé al salón, fingiendo normalidad. Mi marido hojeaba el periódico, como cada mañana. Me preguntó si había leche. Le respondí que sí, sin mirarlo. Se fue temprano, dijo de pronto. Creo que tenía otros planes. No me explicó mucho. Solo dijo que agradecía la hospitalidad. No pregunté más. Me limité a sentir y a servir café. Pero las manos me temblaban ligeramente, y el líquido se derramó sobre el plato sin que pudiera evitarlo. No hizo falta que él dijera nada. Fingió no verlo. Y yo fingí que no pasaba nada. Durante el resto del día, caminé como si el suelo fuese de papel. Cada sonido me resultaba ajeno. Cada rincón de la casa parecía más grande.
más frío. Intenté concentrarme en tareas inútiles, ordenar cajones, regar plantas ya húmedas, reorganizar los armarios. Pero mi mente volvía una y otra vez al hueco de su ausencia, a la forma en que no se despidió, a cómo ese silencio pesaba más que cualquier palabra. Esa tarde salí sola. Tomé el coche sin rumbo claro. Recorrí calles sin destino, avenidas que no llevaban a ningún lugar conocido. Aparqué en una plaza al otro lado de la ciudad. Me senté en un banco y observé a la gente pasar. Familias, parejas, adolescentes ruidosos. Yo era una figura inmóvil entre ellos, invisible, desbordada por una sensación que no podía definir. Una mezcla entre abandono, rabia y deseo contenido. Entré en una cafetería pequeña, de esas que huelen a pan caliente y madera vieja. Pedí un té que no quería. Me senté en una mesa junto al ventanal. Fue entonces cuando lo vi. Estaba al otro lado de la calle, caminando con las manos en los bolsillos, la mirada baja, como si buscara algo, o alguien. Mi cuerpo reaccionó antes que mi pensamiento. Me levanté, crucé sin mirar, me detuve frente a él. Levantó la vista. No pareció sorprendido, tampoco culpable. Solo me miró con esa calma suya, como si nunca se hubiera ido. No sabía cómo quedarme sin hacer daño, dijo, casi en un susurro. No respondí. Nos miramos en silencio. La gente pasaba a nuestro alrededor, como un río indiferente. Yo solo podía escuchar el tambor sordo de mi pecho. Pensé que desaparecer era lo más digno, añadió. Y lo fue, en parte, respondí finalmente. Pero también fue cruel. Nos quedamos allí, sin tocarnos, sin saber qué venía después. No era un reencuentro, era otra cosa, algo más complejo, más verdadero. Entramos a la cafetería. Nos sentamos. Pedimos 2 cafés que no tocaríamos. Hablamos poco, pero cada frase era una piedra colocada con cuidado sobre un puente roto. ¿Qué quieres que pase ahora?, pregunté. Él bajó la mirada. Pensó. No lo sé, pero sí sé lo que no quiero. Seguir haciendo como que nada pasó. Asentí. No había respuesta fácil. No había solución inmediata. Pero algo dentro de mí se calmó, porque al menos estaba allí, porque no todo había sido una invención mía, porque lo que sentí no era unilateral. Al regresar a casa, no dije nada. Mi marido me preguntó si había ido a ver a una amiga. Asentí. No necesitaba detalles. No los pidió. Esa noche no encendí la luz del dormitorio. Me acosté en la penumbra. Cerré los ojos. Y por primera vez en días, dormí sin soñar con él. Porque ya no era una ausencia. Era una presencia real. Silenciosa, inestable, pero viva. Y algo me decía que no era el final. Era apenas el momento exacto donde todo volvía a comenzar. Al día siguiente, antes de que el sol terminara de alzarse, preparé una pequeña maleta con 2 mudas de ropa, un libro sin leer y una libreta en blanco. No dije a dónde iba. No mentí, pero tampoco ofrecí explicaciones. Mi esposo asintió en silencio, como quien entiende que hay cosas que no deben preguntarse. Tomé el coche y conduje hacia el sur, sin destino fijo, hasta encontrar un pequeño hostal frente al mar, apartado, casi escondido entre los pinos. La habitación era simple. Una cama estrecha, una mesa de noche, una lámpara antigua. Abrí la ventana y dejé que el aire salado barriera los restos de todo lo que había cargado los últimos días. Me senté en el borde de la cama y cerré los ojos. La soledad tenía un sonido preciso, el de las gaviotas lejanas, el mar contra las piedras, el murmullo del viento entre las ramas. No lloré. No sentía tristeza. Era otra cosa. Una especie de limpieza por dentro, como si el cuerpo, por fin libre del ruido cotidiano, pudiera reconocerse de nuevo. Caminé por la playa sin rumbo. Me quité las sandalias y hundí los pies en la arena húmeda. El agua rozó mis tobillos con una caricia fría. Cada paso era una decisión. Avanzar, seguir sintiendo, no volver a dormirme por dentro. Esa noche, en la habitación apenas iluminada, saqué la libreta y comencé a escribir. No una carta, no un diario.
Solo frases sueltas, pensamientos fragmentados, trozos de mí que no habían encontrado aún su forma. Escribí sobre el silencio, sobre el deseo, sobre el cuerpo que aún anhelaba ser tocado con verdad. Escribí sobre él, y también sobre mí. Luego me quedé largo rato frente al espejo del baño, no buscando defectos ni elogios, solo mirando. Vi una mujer de 40 y tantos, con la piel marcada por el tiempo, con los ojos menos brillantes, pero más hondos. Vi el escote de la bata abierta, el pliegue suave bajo el ombligo, el cuello tenso. Me acerqué. Toqué mi clavícula. Me reconocí. Al día siguiente no volví enseguida. Caminé más. Leí unas páginas. Comí sola, mirando el mar sin hablar con nadie. No eché de menos la voz de mi esposo, ni sus gestos familiares. Pero sí pensé en el otro, en su manera de observar en silencio, en sus manos que nunca llegaron a apretar, pero que aún quemaban. No con culpa, con deseo, con esa necesidad de sentir sin deber, sin forma, como si el deseo mismo fuese una forma de verdad. Antes de irme, doblé la hoja donde había escrito más de la mitad de lo que sentía. Pensé en dejarla en el hostal, en quemarla, en guardarla en el cajón de la cómoda. Finalmente, la rompí en trozos pequeños y la tiré al cesto. No porque quisiera olvidar, sino porque ya no necesitaba decirlo en voz alta. Lo sabía yo. Bastaba. Volví al atardecer. Conduje despacio, sin música. La carretera se abría frente a mí, como una cicatriz que ya no dolía, pero que aún recordaba su origen. Al llegar a casa, todo estaba en orden. El coche de mi esposo en el garaje, la luz del porche encendida. Subí la escalera lentamente, con la maleta en la mano. Me recibió con un abrazo tibio. Preguntó si había descansado. Respondí que sí. Luego cenamos sin hablar mucho. Me observó con curiosidad, como si intuyera que algo había cambiado, pero sin tener palabras para nombrarlo. Y tenía razón. Había cambiado. Ya en la habitación, me senté frente al tocador. Me solté el cabello. Me desmaquillé. Él ya se había acostado. Observé mi reflejo por última vez esa noche. No había en mis ojos nostalgia ni miedo. Había claridad. Una claridad que no pedía decisiones inmediatas ni promesas vacías. Solo la conciencia de que, a partir de ese momento, ya no fingiría. Apagué la luz. Me metí en la cama. Cerré los ojos. Sentí su respiración a mi lado. No me moví. No busqué su abrazo. No por rechazo, sino porque sabía que el lugar donde estaba mi cuerpo ya no coincidía con el lugar donde estaba mi deseo. Y en esa distancia sin palabras, comprendí que el verdadero final no siempre es una ruptura. A veces es una decisión silenciosa. Una frontera que se cruza sin ruido, pero que cambia para siempre la geografía interna. Dormí con la paz de quien ha regresado a sí misma, y con el vértigo de quien sabe que, al volver a abrir los ojos, todo será distinto. Pasaron algunos días sin sobresaltos. La casa volvió a su ritmo habitual. Desayunos breves, conversaciones funcionales, rutinas compartidas que ya no pedían más que una presencia física. Yo volvía a moverme por los espacios conocidos como si fueran estancias prestadas. No por incomodidad, sino porque algo dentro de mí ya no encajaba del todo. Era como usar un vestido que alguna vez me quedaba perfecto, y ahora tiraba en los hombros, apretaba en la cintura, rozaba la piel en lugares que antes acariciaba. El mundo exterior seguía girando. Las compras, los saludos breves con los vecinos, los mensajes familiares. Pero mi interior iba en otra dirección. Silenciosa, firme. No planeaba nada, no trazaba futuros imposibles. Solo sentía con claridad una necesidad que se hacía más nítida con cada día. No seguir traicionándome a mí misma. Una mañana recibí un mensaje. Era escueto. Una dirección de una cafetería en el centro. La hora. Sin nombre. Sin preguntas. Sin promesas. No respondí, pero supe que iría. Me vestí sin prisa. Elegí unos vaqueros oscuros, una camisa blanca de lino, ligera. No usé maquillaje, apenas un poco de bálsamo en los labios. El sujetador, sin encaje ni forma. Solo tela suave, piel cómoda. No quería seducir. Quería estar presente. En mí.
Al llegar, lo vi de inmediato. Estaba en una mesa al fondo, junto a la ventana, con las manos entrelazadas y la mirada fija en la calle. Me acerqué sin hablar. Me senté frente a él. Levantó los ojos. Y en ese gesto, sin exageraciones, sentí que el tiempo se detenía apenas lo justo para que el mundo interior volviera a alinearse. No nos abrazamos. No nos tocamos. No fue necesario. No sabía si vendrías, dijo. Yo tampoco, respondí. Nos quedamos en silencio. La camarera trajo 2 cafés sin que los hubiéramos pedido. Debía reconocerlo. Quizás ya nos había visto ahí antes. Quizás la memoria de los objetos es más precisa que la de las personas. Miré sus manos. Habían cambiado. O quizás yo las miraba distinto. Eran las manos de alguien que ya no esperaba. Solo ofrecía. Sin urgencia. Sin presión. No quiero volver a desaparecer, dijo entonces. Asentí. No pedía explicaciones. No ofrecía condiciones. Solo decía lo que sentía. Y eso, para mí, ya era suficiente. No planeamos nada. No trazamos estrategias. No hablábamos del futuro. Solo compartimos ese momento exacto con una honestidad que, paradójicamente, me resultó más íntima que cualquier contacto físico. Porque estábamos ahí como quienes han cruzado un umbral invisible y ahora caminan más despacio, pero con los ojos bien abiertos. Al salir del café, no me pidió que lo acompañara. No sugirió vernos otro día. No intentó besarme. Solo caminamos unos metros en la misma dirección. Luego me detuve. No sé qué quiero aún, dije. Él sonrió, apenas. Pero sabes lo que ya no quieres. Sí, eso lo sabía. Y eso, en ese momento, lo era todo. Nos despedimos con una mirada. Y con esa despedida comenzó algo nuevo. No un romance, no una aventura. Algo más difícil de definir. Más maduro. Más libre. Volví a casa caminando. No pensaba en lo que diría mi esposo, ni en cómo seguiría la rutina. Sabía que el tiempo, por fin, me pertenecía. Que lo que hiciera a partir de ahora sería elección. No inercia. No deber. Esa noche, preparé la cena sin prisa. Comimos sin palabras mayores. Él me preguntó cómo había estado mi día. Respondí con una sonrisa leve. Me observó un segundo más de lo habitual, como si notara que algo se había desplazado. Y era cierto, porque ya no estaba en guerra conmigo. Ya no luchaba entre lo que debía sentir y lo que realmente sentía. No necesitaba dramatismos. No quería castillos en el aire. Solo quería, por fin, habitarme entera. Me acosté temprano. Me cubrí con la manta, cerré los ojos y dejé que el sueño llegara lento, como una marea suave. No soñé con él, no soñé con nadie, solo con una mujer que, por primera vez en mucho tiempo, dormía en paz, porque se había elegido, porque al fin se había encontrado, se